Anteriormente había dicho que la compasión hacia los seres es el más alto camino para el crecimiento interior, pero también había aclarado que no existen seres como tal. ¿Por qué esta contradicción? La mente siempre buscará apegarse al vacío o a lo material. Sin apego, la mente no tiene un apoyo, un lugar para descansar. La búsqueda de la verdad es, en sí misma, el último intento de la mente en buscar en qué apoyarse, apegarse. Sin algo a qué aferrarse, no puede seguir existiendo la ilusión de un yo. Por eso, aferrarse a la compasión también puede ser un obstáculo. Pensando que ayudar a los demás seres es la clave para conocer la verdad, nos apresuraremos a ayudar a los seres, y haciendo esto, lo más probable es que hagamos más daño todavía. No es que estén realmente interesados en ayudar a los seres, sino que quieren lograr algo, quieren ganar algo con eso. No es algo que sale del corazón, es algo que sale de su deseo de aferramiento. Pero cuando digo que en realidad no hay seres en ningún lado, entonces, ¿de qué sirve la compasión? Preguntaréis. Todos nuestros actos están condicionados por el deseo de alguna meta egoísta. Cualquier cosa que hacemos, si no hay una recompensa al final, dejamos de hacerlo inmediatamente. La mente no solo se aferra a lo que ya tiene, sino a lo que aún no ha logrado, alcanzado. No hay límite para el aferramiento. La mente se aferra a lo que sea, existente o no existente. ¿De qué sirve la compasión? Preguntaréis, y entonces os sentís atraídos por la filosofía del vacío. Nada tiene sentido, diréis, pensando que el no hacer es el verdadero camino. Simplemente, siéntate en silencio, no hagas absolutamente nada, alcanza el total abandono, piérdete completamente. Estas enseñanzas nos atraen mucho. ¿Por qué? Porque estamos cansados de buscar, cansados del trabajo, de las responsabilidades, de esta vida sin sentido. Mientras más confundido nos sentimos, más desorientados, sin saber a dónde ir o qué hacer, más nos interesa querer estar muertos. Porque nuestras energías no saben a dónde dirigirse exactamente, no hay una guía, y eso es lo que nos tiene sufriendo. Por eso nos apegamos a alguna religión, a alguna filosofía, etc. Queremos sentirnos seguros y, por supuesto, nada de malo. Esa es la naturaleza humana. No me gusta condenar porque todo es perfecto. Pienso que existimos no por el simple hecho de existir. Si la vida nos tiene aquí, es por algo. Porque si la existencia hubiera querido que no existiéramos, pues nunca nos traería aquí en primer lugar. Las emociones como el apego, el enojo, los celos, etc. En sí mismas son puras. En la existencia no hay cosas buenas ni malas. Solo depende de cómo utilicemos nuestras emociones de la mejor manera. El apego puede ser algo hermoso si se usa de forma correcta. ¿Cómo podemos usar el apego en cosas correctas? Por ejemplo, apegándonos a la disciplina, al amor, al perdón, al no hacer daño a nadie ni nada. Apegarnos a las enseñanzas de los maestros. ¿Cómo podemos usar el enojo? Podemos cambiar la palabra enojo por rechazo. Ahora, ¿qué cosas podemos rechazar? Pensamientos egoístas, pensamientos de hacer daño, rechazo a las discusiones sin sentido, etc. Ahora, ¿de qué forma podemos usar los celos? Normalmente, sentimos celos por personas que poseen fama, cosas materiales, muchos amigos, etc. Pero nunca sentimos celos de las cualidades de alguien, como su disciplina, su paz, su amor, su inteligencia, etc. ¿Te has dado cuenta? Solo sentimos celos por cosas materiales, físicas, porque solo esas cosas queremos conseguir. No sabemos cómo transformarnos mentalmente para obtener lo que queremos, porque creemos que nada tiene que ver nuestra mentalidad, y por eso sentimos que tal persona no es merecedora de lo que tiene. Si cambiamos los celos por cosas exteriores a cualidades interiores, estaremos transformando los celos en admiración, y con la admiración podemos entonces encaminarnos a cultivar esas cualidades. Todas las emociones son puras, pero depende a qué dirigimos esas emociones. Por favor, no nos despreciemos a nosotros mismos pensando que el cuerpo y la mente son los culpables de todas nuestras desgracias. Todos nuestros errores vienen de nuestros falsos puntos de vista, de nuestras creencias y concepciones. Todo depende hacia dónde dirigimos nuestras energías. Por ejemplo, hay muchas imágenes de deidades budistas que tienen rostros furiosos, llenos de ira. Pero, sin embargo, los budistas dicen que la ira es algo innoble.
¿Qué sentido tiene entonces adorar a deidades con rostros llenos de ira cuando la ira es mala? Pensamos. Pero no se trata de la ira en sí, sino a qué dirigimos esa ira. Una deidad furiosa budista dirige su ira hacia todas nuestras negatividades, nuestros obstáculos, nuestros falsos conceptos. La ira es destructiva y, por lo tanto, con su ira destruye todas las negatividades, pero la ira no es negativa en sí. La naturaleza nos dio la capacidad de enojarnos por alguna razón, pero la naturaleza no nos dio enemigos con quienes enojarnos. Somos nosotros quienes creamos a los enemigos, no la naturaleza. Y por lo tanto, dirigimos nuestra preciosa ira, nuestra valiosa ira, hacia cosas que no existen, es decir, a nuestros enemigos. Podemos cerrar los ojos y visualizarnos a nosotros mismos como una deidad furiosa que quema por completo dentro de nosotros todas nuestras negatividades, destruyendo los malos hábitos, los falsos puntos de vista que nublan la inteligencia, los excesivos pensamientos, etc. Solo una energía activa, no pasiva, es capaz de funcionar como purificación. Por eso, cuando se trata de la liberación de obstáculos, se utilizan deidades que representan esa energía activa. Por nuestra mente somos llevados al sufrimiento y, por nuestra mente, podemos alcanzar la paz. Solo debemos aprender a cómo usarla correctamente, y aquí te di una forma de cómo utilizarla. Concluido esto, volvamos a la compasión. La compasión es nuestro amor desbordándose hacia todos los seres. Pero la compasión en sí no nos liberará. Aún así, es una escalera, un apoyo, para no caer en el apego del materialismo y el nihilismo. La compasión es un ancla en el mar de la incertidumbre de nuestra mente. Para evitar el apego al materialismo, meditamos en la compasión de todos los seres, y meditando de esta forma, nuestros deseos egoístas desaparecen. ¿Cómo vamos a seguir deseando felicidad sabiendo que gran número de seres están atrapados en el sufrimiento? Por lo tanto, sentir compasión por los seres nos ayuda a desapegarnos de la búsqueda de la felicidad que nos lleva al apego al materialismo. Esto se conoce como la mente de la iluminación convencional. Cuando meditamos en la vacuidad, donde no hay seres en ningún lado, sino que son ilusorios, vacíos, nos desapegamos entonces de la búsqueda de algún resultado, alguna recompensa, un nirvana, un reino celestial, etc. Si realmente no hay seres en ningún lado, entonces no hay una recompensa derivada de la compasión por los seres. Podemos también verlo de otra forma. Si realmente tenemos amor y compasión por los seres, nunca abandonaríamos a los seres y, por lo tanto, no desearíamos la desaparición, la extinción de nosotros mismos. Prefieres que todos los seres entren antes que tú en la liberación, porque si los abandonas, ¿quién los ayudará a hacerlo? Por lo tanto, no nos apegamos al nirvana, a la vacuidad. Pero tampoco ocurre el apego por el mundo relativo o material, debido a que no tenemos interés alguno en satisfacer nuestros deseos, viendo el sufrimiento de los demás seres. ¿Cómo alguien, lleno de compasión por los seres que sufren, seguiría deseando su propia felicidad? Cuando hay compasión, no hay espacio para pensar en nuestros deseos. Precisamente por eso abandonamos incluso el nirvana, porque ¿qué importa nuestra propia liberación cuando los demás seres están sufriendo? Esa es la alquimia de la liberación. Entonces vemos a los seres como si estuviéramos en un sueño lúcido. ¿Te has dado cuenta? En un sueño lúcido ves muchas cosas, pero aún así sabes, tienes la certeza de que solo es un sueño. Aún así, eso no hace que las cosas desaparezcan. Un iluminado ve el mundo como tú y yo, pero él lo ve como un sueño lúcido. Lo ve, pero sabe que no hay un mundo en ningún lado. Pero no hagamos una comparación tan literal. Podemos despertar, y entonces el mundo de nuestro sueño lúcido desaparece por completo, pero en realidad solo entramos a otro sueño, aunque más burdo. Ahora, ¿te has dado cuenta de que es imposible volver al mismo sueño otra vez? No puedes volver nuevamente a ese sueño lúcido. ¿A qué se debe? Al apego al mundo físico. Si pudiéramos desapegarnos completamente de nuestros sentidos que nos atan al mundo físico, nuestra mente abriría sus puertas y podríamos salir y entrar a voluntad a un sueño lúcido, a un viaje astral, con simplemente desearlo. Pero esto solo ocurre tras dejar el apego a este mundo físico que consideramos real. Es el mismo caso de un Buda. Para él, todo el mundo es una ilusión, incluso el nirvana, y precisamente porque no tiene apego a ningún mundo, es que puede moverse libremente a cualquier mundo, a cualquier dimensión.
Nunca nos quedamos dormidos a voluntad. Nos dormimos cuando nos soltamos, y al soltarnos, sin querer, nos desapegamos y por eso ingresamos al mundo de los sueños. Un Buda se desapega, se suelta de todos los mundos posibles como si fueran reales y por eso puede viajar y habitar en cualquiera. Y los mundos son infinitos, por lo que, conociendo los infinitos mundos como ilusorios, infinita es su sabiduría, su verdad, su iluminación. Si solo conocieras este mundo como falso, ¿qué dirás de los otros mundos? Creerás que los otros mundos son reales por ignorancia. Eso es lo que sucede con muchos buscadores de la verdad. Sueltan todos sus sentidos, ocurre el desapego, y el primer mundo que se manifiesta es lo que ellos consideran real y se apegan a él. Por eso hay tantos cielos, tantos paraísos en todas las religiones. Han trascendido este mundo, pero se han apegado a un nuevo mundo igual de ilusorio, pasajero, sujeto al sufrimiento. Te das cuenta de que un sueño tiene más fuerza cuando creemos en él como real y, por lo tanto, es más difícil despertar. Del mismo modo ocurre en este mundo físico y en todos los mundos, y por eso es tan difícil deslizarnos a otros mundos mientras sigamos creyendo en este o aquel como real y verdadero. Solo en la libertad hay liberación. Imagínate entrar en un completo vacío sin poder nunca moverte de ahí, sin poder nunca volver a este mundo humano ni a cualquier mundo. Es una prisión. Te has encarcelado a ti mismo. Pero un Buda está constantemente viajando de mundos en mundos infinitos y eso es estar iluminado. Pensamos en la iluminación como en un lugar, pero no es un lugar ni tampoco un no lugar. Un Buda no está en ningún lado y, al mismo tiempo, está en todos los sitios. Se mueve y no se mueve, está lejos y está cerca. No hay límites. Es como la energía. Parecen estar fijas, pero están en constante movimiento. ¿No es acaso el movimiento, la transformación, la vida misma? ¿Cómo podemos pensar que la iluminación significa la completa inactividad? Uno simplemente se hace uno con este flujo, uno se convierte en ese flujo, que no tiene forma, pero que son todas las formas a la vez. No tiene color, pero son todos los colores. No tiene ida ni vuelta, pero está en todos los lugares. Eso es eternidad. Pensemos un momento. Si no hay falsedad, ¿cómo es posible reconocer la verdad? Pero, sin embargo, creemos que hay vida o muerte, es decir, vacío o sustancia. Buda dice, la forma es vacío, el vacío es forma. Solo mediante la forma se conoce el vacío, solo mediante el vacío es conocida la forma. Elegir uno de los dos es caer en la ignorancia en la que estamos atrapados. Este mundo de dualidad, de caos, de destrucción, es lo más valioso que tenemos y siempre vamos a tener, porque solo mediante este podemos reconocer la verdad. Pero creemos que la verdad es lo único que permanece y que el caos y la destrucción es lo que desaparece. La verdad es que ninguno de los dos desaparece ni aparece. Ambos están en la eternidad, y si ambos están en la eternidad, pensemos bien. Si la falsedad es eterna, entonces la verdad lo es. Y reconociendo la verdad en una falsedad eterna, es como eternamente estaremos siempre en la verdad siempre eterna. El Buda dice, todas las cosas son vacías y todas las cosas carecen de naturaleza propia, ambas son indefendibles cuando se ponen en la forma de aserciones. Pero cuando se señalan todas las cosas como un sueño y una visión, eso significa que, de alguna manera, ellos están percibiendo, y de otra, no están percibiendo, esto es, en la ignorancia están percibiendo, pero en el conocimiento perfecto no están percibiendo. Si ambas, verdad e ilusión son eternas, en realidad son una y la misma. No hay discriminación. La ilusión es la verdad es la ilusión. Por lo tanto, amemos este mundo con todos sus seres, pero reconociendo que no hay mundo en ningún lado. Practicando esto constantemente, viendo el mundo y no solo el mundo, cualquier mundo que aparezca como ilusorio, entonces nunca nos apartaremos de esa sabiduría, no importa dónde estemos, incluso al momento de la muerte.